.com. Presidenta, saber qué opina de la postura de Ben Saúl, relator especial de la ONU, que calificó de ilegal el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro. Pidió que el mandatario Donald Trump sea investigado y sometido a un proceso de destitución, también por las muertes ocurridas en Venezuela. Es muy importante incluso para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela. Es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca, incluso la derecha aquí, que anda buscando también sus referencias internacionales o su apoyo internacional. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo. No puede aprobarse eso, más allá de esta opinión de esta persona. Eso es un asunto para todas las mexicanas y los mexicanos. México durante años ha tenido una política exterior ejemplar. Se perdió un poco durante el periodo, sobre todo del PAN, de Fox y de Calderón. Pero la política de México, incluso durante todo el periodo priista, se decía candil de la calle, oscuridad de la casa, porque siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos. Pero además está establecido en la Constitución, desde lo que fue la doctrina Estrada, en el 30, si mal no me equivoco, 1930, hasta la última reforma a la Constitución de la República. ¿Por qué no la pones otra vez? De la política exterior de la presidencia. Esa fue una reforma que se hizo, creo que en el periodo de López Portillo, donde vienen todos los principios constitucionales que son parte de la historia de la política exterior de México, de defensa de los pueblos frente a golpes de Estado, como fue el caso de Lázaro Cárdenas con la República Española, o como fue el caso de muchos presidentes frente a los golpes de Estado en Sudamérica. Incluso posterior, el grupo Contadora en su momento, ya con Miguel de la Madrid, con Sepúlveda, creo que era, ¿no? Sepúlveda Amor, para la construcción de la paz en Centroamérica. Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro, fuera además de la Carta de las Naciones Unidas, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse, en el caso de Maduro. Pero esta es la política exterior de México. Más adelante. Este artículo de la Constitución habla de las funciones del presidente o la presidenta. Pero estos principios la autodeterminación de los pueblos. Solo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante. Hay problemas en Venezuela, para eso hay unas Naciones Unidas, o conversaciones pacíficas que se pueden dar para atender
un asunto de controversia interna. La no intervención. Esto es un valor enorme de la política exterior mexicana y un orgullo de México. México defiende porque está en la Constitución y la presidenta debe hacerlo, porque es una obligación constitucional, además de la convicción, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esta es la Constitución de la República. La igualdad jurídica de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque un país sea pequeñito, tenga 100,000 habitantes, frente a otro país que tenga 1,000 millones de habitantes, que si un país tiene un Producto Interno Bruto muy pequeño, frente a otro que tiene un Producto Interno muy grande, que si un país, una nación, no tiene ejército, frente a otro que tiene armas, no importa, en el terreno internacional todos somos iguales. Por eso se habla de la igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Por cierto, curiosamente esto lo incorporó Calderón, imagínense que ahora sí que candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? En la época de Calderón se incorporó esa partecita. Y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Ese es un principio es un orgullo para México, tener una política exterior tan definida y con tantos principios. Gracias, presidenta. Y bueno, continuando con este tema, ayer fue la primera audiencia de Nicolás Maduro, quien se presentó como presidente de Venezuela, se dijo prisionero de guerra, que fue secuestrado en su propia casa de Caracas y pidió ser enjuiciado en base a la Convención de Viena y Ginebra. Usted como mandataria, ¿qué opina de esta postura de Nicolás Maduro? Pues es muy interesante la posición del presidente Maduro. Repito, más allá, porque está esta idea que desde el 2006 se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña a la presidencia. Es que México va a Venezuela, es que la 4T, ayer lo dijeron también en uno de los canales de televisión, es el chavismo, es el modelo mexicano, el humanismo mexicano, la cuarta transformación surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México de la independencia a la fecha. Y se fue construyendo con el pensamiento del pueblo de México, en un gran movimiento por la democracia, por las libertades, en contra de los fraudes electorales y por los derechos sociales que hubo en México desde mediados del siglo XX. Y se fue construyendo ese gran movimiento y nuestro modelo está aquí. Y nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de reunión. Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, a nadie. Al revés, lo que hay es debate público. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con las libertades. Pero incluso aunque estuviera en contra, repito, de Maduro, es muy distinto a estar a favor de una intervención. Gracias, presidenta. Y ya regresando a un tema nacional, saber si el ministro Arturo Saldívar ya le dio su análisis sobre la constitucionalidad de la ley, de la llamada ley esposa. ¿De la ley? Sí. De lo de San Luis Potosí, sí están ya por determinarlo y lo traemos aquí con gusto. Gracias, presidenta. Sí. Por cierto que otra vez el Reforma, perdón que lo diga, pero es importante el debate. A ver si la pones, la primera plana de…
¿Qué les dice esta? O sea, ¿qué pretende el periódico con esto? Porque además se lee la nota y dice que aparece México, que porque a través de México pasaba droga. Sí, pero el asunto es ¿qué se pretende con esta 8 columnas? O sea, porque, a ver, ¿qué pasó ayer? Bueno, tomó posesión la nueva presidenta de Venezuela. Fue el posicionamiento de Naciones Unidas, hicimos un posicionamiento aquí en la mañanera, pero la nota es que aparece en México. Bueno, ¿será que el periódico Reforma está en eso? Yo lo dejo al debate, porque es importante. Y lean el contenido. En fin. ¿Cómo se llama el periodista este? Kapuczynski. ¿Cómo se llama el libro de Kapuczynski? A ver, ponlo ahí. Ustedes todos conocen a Kapuczynski, ¿no? Todos son grandes periodistas, reporteros. Los cínicos no sirven para este país. Tiene otras que de la mañana te dije, ¿no? En el libro. Dice, la situación empezó a cambiar en el momento en que el mundo comprendió, no hace tiempo, que la información es un gran negocio. Un gran periodista. Vale mucho la pena el libro. Bueno, adelante. Vamos a… De este lado ahora de este lado no hay preguntas, pura sorpresa. Ahora por acá. Vamos. A ver, el compañero. Y luego vamos luego acá que nos pregunta. Muy buenos días, presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, en las últimas semanas hemos escuchado nuevamente voces en Estados Unidos sobre este mismo tema que hablan de ampliar acciones de seguridad en la región con el argumento del combate al fentanilo. Preguntarle cuál es hoy la postura clara de su gobierno frente a cualquier intento de intervención o acción unilateral en territorio mexicano, presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo con ni el injerencismo ni el intervencionismo, sino con la cooperación y la colaboración. Eso es lo que hemos manifestado siempre y se lo manifestamos siempre al gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo dije. Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada. Para erradicar la violencia o disminuir la violencia en México, para que no haya tráfico de drogas y violencia relacionada con ello. En México hemos planteado una estrategia de 2 ejes. Darle opciones a los jóvenes siempre, que los jóvenes no piensen nunca que un grupo delictivo es una opción de vida, sino realmente es una opción de muerte. No te lleva a nada acercarte a un grupo delictivo, ni por identidad, ni por situación económica, ni por nada. No es una opción de vida. Y para eso el Estado mexicano tiene que dar alternativas, opciones de vida a los jóvenes, acceso a derechos y esperanza y visión de futuro. Y, por otro lado, la cero impunidad. Son los 2 grandes ejes de la estrategia.
y con Estados Unidos colaborar, coordinarse, pero nunca en una situación de subordinación, sino de colaboración y de coordinación. Repito que no sirve. Miren, en la época de Calderón, los agentes de la DEA iban a los operativos, estaban con las fuerzas federales, ¿no? ¿Y de qué sirvió? Bueno, fue premiado García Luna en aquella época y después lo detuvieron porque era parte de la delincuencia organizada, que por cierto, por más que digan que Calderón y Calderón, eso no se le debe olvidar nunca al pueblo de México. Un gobierno que hizo de su función principal la guerra contra el narco y puso al frente de esa guerra a un narcotraficante, a un aliado de un grupo delictivo. Eso no se puede olvidar, porque no podemos permitir que ocurra otra vez. Gracias, Presidenta. Presidenta, en un segundo tema, usted ha hablado de que el crecimiento económico debe reflejarse en bienestar para la gente. Con los nuevos proyectos del Plan México y los polos de desarrollo, preguntarle cómo se va a asegurar que estas inversiones se traduzcan en empleo formal, mejores salarios y no solo en crecimiento en las cifras, Presidenta. Bueno, vamos a presentar, ayer estuve reunida prácticamente todo el día con la Secretaría de Hacienda y todo el equipo que tiene obras de infraestructura pública, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, energía, petróleo, electricidad. Este mismo mes vamos a presentar un esquema de cómo vamos a ampliar la inversión pública indispensable para que haya también más crecimiento económico. Y bienestar, porque la meta no es el crecimiento, sino el bienestar. ¿Cómo se garantiza que haya crecimiento económico? Con mayor inversión pública y privada. Y también mayores cadenas de valor, mayor inversión también en distintas áreas de la economía. Entre otras, no solamente eso. ¿Cómo garantizas que eso se traduzca en bienestar? Mejores salarios. Si no hay buenos salarios, por más que haya empleo, pues no va a haber bienestar. Por eso nuestra insistencia en aumentar el salario mínimo. Porque cuando hay un salario más alto, pues la riqueza se distribuye. La producción de algo genera ganancias. Bueno, la producción y su venta genera ganancias. Cuando el salario es más alto, se distribuyen esas ganancias más al trabajador, no solamente al dueño de los bienes de producción. Entonces, por eso nuestra insistencia del aumento al salario y la seguridad social que tiene que estar asociada al empleo. Y, Presidenta, ya por último, no sé si usted sepa de la encuesta del Heraldo, que hoy la pone por arriba también del 70% de aprobación, saber su opinión al respecto. ¿El Heraldo? ¿Salió hoy? No lo había visto. A ver, ponla. Sí, el Heraldo y el Economista la ponen. Sí. No lo había visto. Y miren que tuvimos un año, el 25, de mucha ofensiva mediática y en redes también. Por cierto, también para el debate, no, tampoco tengo claro yo cómo se avanza en ello, pero la cantidad de noticias falsas que hay en las redes es de notas, de información, es cada vez mayor. Y con la inteligencia artificial y la manera en que se muestran las personas, y es algo para el debate de todos. ¿Cómo garantizamos el derecho a la información, a la veracidad?
Bueno, pues es por estar cerca de la gente, Muchas gracias, por presidenta. no perder los principios. Gracias. Bueno, adelante, vamos con… A ver, proceso para que… Gracias, presidenta. Adela Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle si ya su gobierno ha tenido pues mayor claridad de las implicaciones que tendría en todo caso el que Estados Unidos denominara al fentanilo como arma de destrucción masiva y también a los cárteles como terroristas. Si eso no daría elementos, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos a poder tener algún tipo de intervención o interferencia en algunas de las operaciones que se tengan aquí en nuestro país en contra de estos cárteles. Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Nosotros incorporamos cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía. Y también en el artículo 19. Vamos a leerlo si quieren. El 40, la parte que incorporamos, y después el 19 también. Bueno, obviamente lo aprobó el Congreso. Por cierto, vale mucho la pena también para el debate la posición de los grupos, de los partidos de oposición frente a lo que pasó en Venezuela. Y su visión frente a Estados Unidos y la posible o el llamado a que actúe Estados Unidos en México. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Y si no fuera así, en territorio mexicano son sujetos a delito grave. Eso es lo que incorporamos en el momento. Y al mismo tiempo manifestamos al gobierno de los Estados Unidos pues nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida. A ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra parte. Y el jueves vamos a dar el informe de seguridad. Bajó todavía más el número de homicidios en diciembre. Hoy nos dieron el dato. Entonces, el jueves lo vamos a dar porque todavía están revisando los datos por estado. Allá en Morelos vamos a dar la información, pero no es menor el esfuerzo que se ha hecho. En un año, 3 meses, bajamos el homicidio doloso en 37%. Bien, presidenta, usted ha mencionado en varias ocasiones, ahora lo hace también, lo ha dicho, no por lo que ha sucedido últimamente, en torno a las declaraciones que da el presidente Donald Trump. Usted dice que es su forma de comunicar, que pues una cosa son las declaraciones y también otra cosa han sido los acuerdos que han tenido, por supuesto, con funcionarios mexicanos y de Estados Unidos. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, y bueno, en varias ocasiones también hizo lanzó este tipo de amenazas en otros países, como el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, pues finalmente lo cumplió, también a su forma, pero quisiera preguntarle hasta qué punto se toman en serio las declaraciones que da el presidente Donald Trump, claro, a la par de los acuerdos que se tienen, o si no se tiene de qué preocuparse en cuanto a lo que dice de México. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Que uno podría decir, bueno, vamos a hacer un plan de seguridad nacional y
es comunicarse, es el diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre. Y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación. Entonces, hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y se las manifestamos. Y hay a veces temas en los que estamos de acuerdo o que nosotros les pedimos a ellos y que tampoco están de acuerdo. Pero en general hay muy buena comunicación. En particular, quien coordina la comunicación en los temas de seguridad es el secretario de Relaciones Exteriores, y que por cierto ya regresó Juan Ramón, y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y hasta ahora, pues ha habido muy buena comunicación. Entonces, nosotros privilegiamos siempre el diálogo. Repito, no se trata, el diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo, no, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación. Entonces, por eso no es un asunto de que seamos omisos y decíamos no. Frente a una declaración así del presidente Trump, que le he hecho en otras ocasiones, lo que decimos es, a ver, pues, más comunicación del secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, con las áreas de seguridad. Tiene muy buena relación el secretario de la Defensa y el secretario de Marina con el Comando Norte, y hay colaboración y coordinación, y se privilegia el diálogo. Entonces, ¿se ve lejano que pudieran cumplirse algunas de las palabras, esto de algo hay que hacer con México, México no ha cumplido su parte, domina el narcoterrorismo, como ya lo mencionan? ¿Se ve lejana esa posibilidad entonces? Sí. Presidenta, también en lo que dice usted de la responsabilidad compartida en torno a lo que le toca también hacer a Estados Unidos, en proceso también se publica un reportaje en torno a las armas que se están fabricando en Estados Unidos, y en este caso también algunos de los elementos como por ejemplo balas de calibre 50, y que por supuesto pues han sido pues elementos que dan mucho poder a los grupos criminales. ¿Qué avance se podría dar en torno a lo que le toca hacer a Estados Unidos, sobre todo porque hay una fábrica o alguna empresa que las fabrica y que son para Fuerzas Armadas, que están de hecho desde una base militar en Estados Unidos, pero que también se ha abierto la venta al público en general, y que finalmente pues ese tipo de elementos llegan a manos de grupos criminales aquí en México? Ellos, no recientemente, pero hace algunos meses hicieron algunas incautaciones de armas. Esto no había ocurrido antes del lado de Estados Unidos. Entonces nosotros lo tomamos como una buena voluntad de colaboración con México. Nosotros creemos que todavía, así como ellos piensan que nosotros debíamos hacer más, nosotros también pensamos que ellos deberían hacer más en este tema, porque finalmente los grupos delictivos, la delincuencia organizada en México se nutre, porque en México está prohibida la venta libre de armas, hay mucho control en la venta formal de armas. ¿Cómo se vende ilegalmente las armas? Pues por la entrada de estas armas desde Estados Unidos, principalmente. Entonces nosotros creemos que también tiene que haber mayor control. Y de igual manera en lo que ellos tienen que hacer en la persecución de delitos en Estados Unidos. O sea, porque nosotros hacemos nuestra parte y hay que hacer más en tanto atención a las causas como evitar que llegue droga a un joven mexicano o a un joven estadounidense. Que también ahí tiene que haber mucha educación y mucho apoyo de la familia a los jóvenes, que en México hay más en realidad. Entonces nosotros hacemos nuestra parte y hay que trabajar siempre por la seguridad. Pero del otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se vende en las ciudades de Estados Unidos? ¿Cómo se lava el dinero allá? Entonces, algo que también hemos mencionado nosotros, sin
dejar de hablar de las responsabilidades que tiene el gobierno de México. Pero del otro lado también hay responsabilidades, por eso es responsabilidades compartidas. Presidenta, una parte de las percepciones que tienen algunos funcionarios que también han sido entrevistados por proceso en Estados Unidos, pues han visto con buenos ojos algunas de las estrategias que usted ha tenido. Una de ellas que ellos mencionan es que se ha desmarcado de la estrategia que se tuvo en el anterior sexenio. ¿Qué les responde usted? Lo que nosotros hemos hecho es dar más, estamos reforzando la estrategia, lo dije desde el principio. El presidente López Obrador tuvo una estrategia, logró disminuir el homicidio, primero estabilizarlo y luego disminuirlo. Cambió la tendencia, que es muy importante, muy importante. Ahora pon otra vez la gráfica de homicidios desde… O sea, recuerden que con Calderón y Peña iba subiendo. O sea, la tendencia no es menor, yo estudié física. En física los vectores y su dirección son algo indispensable en la mecánica, en el estudio, pero cambiar la pendiente de la gráfica es muy importante. La reducción de 2000, porque vean, se empieza aquí, Fox deja en 28.6, entra Calderón 24.3, entra en diciembre de 2006, la famosa guerra contra el narco, García Luna, y aumenta de 24 homicidios diarios a 70. Y luego Peña llega, disminuye un poco, y luego de 56.9 a 100.5 en un año, por día. Estos son homicidios diarios. Llega el presidente López Obrador, se estabiliza y luego disminuye un poco. Y nosotros cuando llegamos, pues disminuimos todavía más. ¿A qué le atribuyo esta disminución? Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública, porque por eso cambiamos la ley, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con el CNI dedicaran buena parte de su trabajo a la investigación y a la inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. México tiene un sistema penal acusatorio en donde tú tienes que llevar pruebas ante un juez. A veces un ciudadano dice, esta persona es un delincuente, tienes que detenerlo porque ayer me robó. Al policía, por ejemplo, ¿no? Policía este que está aquí ayer me robó. El policía no lo puede detener. El policía tiene que tener una orden de aprehensión si no lo vio en flagrancia haciendo el delito. Y además, cuando es en flagrancia tiene que llevar con una enorme pulcritud su informe policial homologado, porque si no sale libre el delincuente. Bueno, por más que el ciudadano le diga, mira, esta señora me robó, este señor me robó ayer, este joven, por favor deténlo porque me robó mi auto, entró a mi casa, me robó mi celular. No, pues no lo puede hacer el policía, porque tiene que haber una investigación que determine que en efecto esa persona, para que no haya también la detención de un inocente, en efecto cometió el delito. Y después de la investigación se abre una carpeta de investigación, o con la carpeta se abre, y luego se lleva ante el juez. Y el juez dice orden de aprehensión, y entonces sí ya el policía, a partir de la orden que da la Fiscalía, puede detener a la persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tiene que haber un sistema mucho más robusto de inteligencia e investigación vinculado con las fiscalías, para que pueda haber carpetas de investigación que se traduzcan en órdenes de cateo, de aprehensión, etcétera. Entonces, hemos hecho un trabajo muy grande para fortalecer la inteligencia y la investigación
para la seguridad pública. El CNI en sus atribuciones era solamente para seguridad nacional y durante años se dedicó a la investigación política y de la oposición. Ahora eso ya no se hace, pero ahora tiene atribuciones para la seguridad pública en coordinación con todas las instituciones y eso para coadyuvar al Ministerio Público ayuda mucho. Entonces, eso ha permitido esta disminución, además pues de la atención a las causas y la coordinación, mayor coordinación. Sobre este tema, para finalizar, Presidenta, por supuesto que también Donald Trump ha insistido en algunas de las amenazas ahora también en contra de Colombia. ¿Cómo resistiría o cómo se está preparando los gobernantes de América Latina en caso de que esto pudiera darse? Y también preguntarles, bajo su percepción, si en efecto consideraría usted que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en efecto le importa la democracia y la seguridad de los demás países. Ayer dije que la intervención no ayuda a la democracia. Hagan el análisis de donde ha habido intervenciones. No ayuda a la democracia. La democracia, que es en esencia gobiernos del pueblo. Entonces, por eso nosotros insistimos en la cooperación para el desarrollo y lo que se llama el multilateralismo, que ¿qué quiere decir? Que todos los países, no importa si eres grande, pequeño, mediano, se pongan de acuerdo ¿en dónde? Pues en las Naciones Unidas para resolver algún conflicto internacional o alguna denuncia, alguna demanda de grupos de un gobierno frente a otro. Nosotros vivimos muchos fraudes electorales y aquí apostamos siempre a la democracia, a la decisión del pueblo. Bien, Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle también, este mes Proceso publica sobre acusaciones que hay en contra del llamado megaoperativo Nuevo Nayarit, que ha encabezado el gobernador Miguel Ángel Navarro y que es sobre la recuperación de predios en Bahía de Banderas. Lo que acusan algunas de las personas que se mencionan como afectadas es que se ha hecho mediante la fabricación de carpetas de investigación, incluso órdenes de aprehensión, ejecución de las mismas, y que pues finalmente se trata de despojos y que pues finalmente tampoco cumplen un objetivo de justicia, por llamarlo de alguna manera. Lo que ellos mencionan es que se ha utilizado sí en efecto un esquema que se utilizaba antes con el PRI, pero que se ha aprovechado ahora para seguir aplicando este tipo de esquema de despojos para poder hacerse de estos predios y que finalmente vayan después también a desarrollos turísticos, lo cual también provoca una preocupación entre la población de la zona. Quisiera preguntarle cuál es la revisión que hace la Federación en esquemas que aplican gobiernos estatales para esta recuperación de predios y si van a observar cómo están aplicando en este caso para el tema de Bahía de Banderas. En el caso del gobernador de Nayarit, la información que tenemos nosotros y que ha manifestado el propio gobernador, en su momento lo hizo con la Fiscalía General, con el fiscal Gertz, es que esos predios habían sido adquiridos por principalmente funcionarios públicos de gobiernos pasados, que se habían apoderado de esos predios de manera ilegal y muchos de esos predios eran propiedad del Estado y entonces fueron escriturando a nombre de un exfuncionario, exgobernador, prestanombres de un gobernador, en fin. Y se hizo, de acuerdo con lo que conocemos, una investigación profunda y finalmente hay una recuperación de esas tierras para el estado de Nayarit, para su desarrollo, en el que no es que se van a entregar solamente así al desarrollo turístico, sino a partir de un plan general. Ahora, si hay alguna persona que piense que hubo un abuso en una situación de estos actos de autoridad, pues tiene derecho al amparo o incluso puede acercarse a la Fiscalía General de la República si tiene suficiente información para decir, pues no, en este caso hubo una injusticia. Pero lo que se presentó fueron predios que fueron adquiridos ilegalmente por exfuncionarios cuando eran tierras estatales.
Sí, porque lo que mencionan ellos es que están utilizando el mismo esquema que acusan que se utilizó. Si se haría pues la revisión de que no se estuviera cayendo en ninguna… Pues tendría que hacer la Fiscalía, y si hay alguna persona que considera que hubo una injusticia, pues por supuesto tiene derecho al amparo, pero además se le puede acercar a la Fiscalía, ahora a la fiscal Ernestina Godoy, para que se revise su caso. Ya finalmente un último tema, Presidenta. En caso de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha procedido penalmente, bueno, la administración actual ha procedido penalmente en contra de la gestión de quien fue el secretario de Salud durante el gobierno de Rutilio Escandón, el hoy senador José Manuel Cruz Castellanos, en una investigación que tiene la Fiscalía Anticorrupción, en la que, bueno, pues está observando anomalías por cuestión de medicamentos, de pagos de obras no terminadas, que además presuntamente se hacían en efectivo y que no se tiene como forma de comprobar que haya sido de recurso público, pero que quién sabe de dónde vino este recurso. Publicaban que habían pagado obras terminadas que finalmente tampoco estaban terminadas, que hay algunos testimonios de trabajadores dentro del gobierno que hablan precisamente de estas irregularidades, incluso, bueno, pues por ejemplo la compra de vehículos usados pero pagados como nuevos a la firma F Medical, y que también se obtuvieron contratos que implican altos montos. Esto por supuesto también observado por la Auditoría Superior en algunas de estas observaciones no solventadas, es decir, que ya se concluyó la investigación y no se objetó pues de alguna manera de dónde o cómo se pudiera resolver esta irregularidad. Quisiera preguntarle también en esta auditoría observan recursos que pudieran venir de la Federación. ¿Ustedes han hecho una revisión sobre cómo los estados han manejado este tipo de cuestiones, sobre todo en materia de salud? Y estamos hablando de que una administración como es la actual está revisando lo que hizo la anterior finalmente. Pues no tenía conocimiento en particular de este tema, lo revisamos, pero ¿quién revisa las cuentas públicas y las obras? ¿Quién hace auditorías? La Auditoría Superior de la Federación en caso de recursos federales o las auditorías estatales en el caso de recursos estatales, o las propias secretarías de anticorrupción o de función pública o de Contraloría de los estados. Entonces revisamos este caso. Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver con Basta, que no ha preguntado. Ya se están aburriendo aquí los niños y las niñas. Ya. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Parece que alguien aquí anda queriendo pedir la palabra. Bueno, ¿tú quieres pedir la palabra? Vamos a hacer una pequeña pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué le quieres preguntar a la presidenta? Más adelante. A ver, vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Julián, Julián, ¿qué le quieres preguntar a la presidenta? ¿cuál va a ser su mensaje para los niños de regreso a clase? Bueno, ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares para sus mamás y sus papás y para ellos. Ese es un regalo de Día de Reyes. Y también todo lo mejor para las niñas y los niños de México, todo lo mejor. Que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras pero poquitas y que los queremos mucho, mucho, mucho. ¿Qué otra madre, qué cosa le quieres preguntar? Ya, solo eso. ¿Y tú? Gracias, Te Julián. estaba viendo que estabas muy inquieta. ¿Qué le quieres preguntar a la presidenta? Bueno, ¿cómo va a celebrar el Día de Reyes hoy la presidenta? ¿Sí? Aquí va a haber sorpresa. A ver, otro pequeño. Vamos por acá. Otra pequeña. Otra pequeña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te- Me llamo Ivana y son 2 preguntas. A ver. ¿Qué te trajeron los reyes? A ustedes, el día de hoy, la alegría de la mañanera hoy. ¿Por qué quitaste los dulces? Ya sabía que venía esa pregunta. Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño.
son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya conforme vas creciendo, te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces, pueden comer dulces supervisados por sus papás en su casa, pero en la escuela comida saludable. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, Presidenta. ¿Qué más? Manuel. Manuel. Te está un poquito dormido. Manuel pero tiene ¿qué le quieres frío. preguntar a la Presidenta? ¿Cuál es su mensaje de Día de Reyes? Muchas felicidades a todas las niñas y niños de México. Los queremos muchísimo, muchísimo. Yo también. Yo nada más sería una pregunta, Presidenta, perdón por estar así. Nada más, desde su gobierno, ¿cómo se ata? Bueno, no sé si nos puede hacer un recuento de las, pues de las acciones que han emprendido a favor de la niñez. Estábamos hablando de pues, desayunos, leyes a favor de la educación, desde que incluso como jefa de gobierno, pero hoy como presidenta, ¿qué tanto ha fortalecido los derechos de los niños? Esa sería la única. Disculpe la postura. Gracias. Sobre todo, nuestro interés es la educación y que tengan lo suficiente para ir a la escuela. Ese es un gran mensaje y sobre todo el amor, el cariño que viene de la familia, pero también el ambiente que se crea alrededor de las niñas y los niños, que es muy importante. Y la salud, el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que lo que busca pues es la salud de las niñas y los niños. A ver, ¿quiere hacer Y ahora vamos a hacer muchas canchas de fútbol para el Mundial. ¿Qué más? Hola, tercero A. ¿Vas en tercero? Tercero A. ¿Ya en tercero? Gracias. Muchas gracias. A ver, una más. Ya se va a acabar la mañanera. Ya se va a acabar la mañanera. Ya es día de los niños y las niñas. A ver, acá vamos la última. Ah, y el compañero no ha preguntado, ¿verdad? Vamos con Hans y luego contigo. Y ya cerramos para la sorpresa. Gracias. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Rapidísimo, a propósito de todo esto que ya he estado mencionando sobre el tema de Venezuela, lo de ayer mismo, que ha sido contundente sobre la postura de México, lo que acaba también de reforzar, y comentarle de esto que el Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cártel de los Soles de Venezuela es un grupo real. Y eso es una de las acusaciones precisamente que le han hecho al presidente. ¿Cómo? ¿Eso salió? ¿Cuándo salió? Hoy mismo pues. El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cártel de los Soles de Venezuela exista. Es decir, pues qué interesante. No hay soporte, no hay un asunto que digan sea real, y fue una de las acusaciones precisamente contra el presidente Maduro. De hecho se centraba mucho en esto, preguntarle, porque quisiera reforzarlo con lo que ha dicho Julian Assange, pues gran personaje, periodista, ejemplo de la verdad, periodísticamente hablando, que ha transparentado tanto y ha puesto mucho el ejemplo. Él ha llegado a afirmar que precisamente las guerras no inician con bombas, inician con mentiras de muchos medios de comunicación. Y preguntarle, ayer mismo, hoy nuevamente con el Reforma, con este periódico, que vuelve a manipular, que vuelven a provocar, y no son pocos, Presidenta, verdaderamente es una pena, porque yo lo he escuchado, que hay muchas reporteras, reporteros, compañeras, compañeros, periodistas, hablo en general, no solamente, y no me circunscribo a algunos, de que quisieran, incluso desean que Estados Unidos cometa algo similar contra México. Esto lo pongo sobre la mesa porque así ha estado pasando. La propia oposición, bueno, sabemos que siempre han estado con esta postura, pero preguntarle precisamente cómo se caen este tipo de cosas. Estamos viéndolo en
tiempo real, vamos a ponerlo así, de cómo este tipo de situaciones no están sustentadas, y sin embargo ya después de que hacen todo esto de la detención de Maduro, que hubo muertos, la guardia del presidente, de acuerdo a noticias que han circulado directamente de Venezuela, de propio Cuba, fueron asesinados su guardia. Yo preguntarle, Presidenta, cómo una reflexión al respecto, ya ha dado bastante de postura de México, pero este tipo de cosas que se caen automáticamente cuando pues tienen que avanzar, pero en realidad fueron mentiras o han sido mentiras hasta ahorita, y que son de las cosas que se acusan precisamente contra el gobierno de México en temas de narco, en temas de los propios términos que utilizan. Bueno, vamos a revisar en particular esto que dices, la publicación reciente del Departamento de Justicia. Pero en este caso, en lo que uno ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, o sea, que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Y bueno, vamos a revisar en particular. Y sí, hay mucho, particularmente de la oposición en México, ¿no? Fíjense, ningún partido más que la alianza con la que nosotros llegamos se manifestó en contra de la invasión. Es para que los mexicanos y las mexicanas lo tomen nota, y no por otra cosa, sino sencillamente porque es importante, por lo que significa nuestra Constitución y la historia de la política exterior mexicana. Repito, independientemente de la opinión que se tenga de la presidencia de Maduro, del régimen venezolano, independientemente de eso, dejen eso de un lado, el tema de la intervención. Entonces, sí hay que recuperar nuestra historia, nuestra Constitución y lo que dice cada uno respecto a ello. Incluso, bueno, la fuente de este dato que le acabo de mencionar es el de New York Times. Nada más como complemento. Y a propósito de lo que acaba de mencionar, Presidenta, también se publica una de la encuesta en El Financiero el día de hoy, donde 57% de los mexicanas entrevistados por una encuestadora del Financiero rechazan, están en contra de la intervención en Venezuela. Y hay otra que dice, ¿cuál es otra pregunta que se hace en esta encuesta interesante? ¿Cuál cree que debe ser la postura de México ante este hecho de Venezuela? El 54% rechazar intervención, solo el 19% apoyan las acciones de Estados Unidos, el 19% de los encuestados. Eso sería un dato. Es la historia de México y puedes, repito, no estar de acuerdo con el gobierno de México, pero no puedes estar a favor de una intervención. No no lleva a nada, y hay que estudiar la historia. Y aquellos que están buscando una intervención en México para darles fuerza a ellos, pues que vean Venezuela. ¿Qué pasó también con la oposición en Venezuela y lo que hizo Estados Unidos con la oposición de Venezuela? Nada más ver que exactamente. Le hizo a un lado. Sí, porque, y sin opinar, Sí. Nada más estoy diciendo, vean lo que pasa. O sea, no, en México resolvemos los mexicanos, no necesitamos de nadie del exterior, y colaboramos y cooperamos, y es buenísimo que haya relaciones internacionales y que vengan inversiones de otros países del mundo, de otros inversionistas, y que haya colaboración cultural, colaboración educativa, colaboración en todos los sentidos, con muchos países del mundo. Ahora se está llevando a cabo esta reunión que se hace todos los años con embajadores y cónsules de México
distintos países, y vienen todos en enero, la primera semana de enero, así desde hace mucho tiempo, y hay exposiciones de los secretarios y hay una discusión interna con el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces todos ellos representan a México en el exterior y buscan buenas relaciones con los países en donde están. Evidentemente es algo muy importante, pero de ahí a la intervención o el injerencismo es otra cosa. De hecho, el 60% en esta encuesta apoya su postura. ¿Usted cree que es precisamente porque… Pues porque ha somos cambiado? consecuentes. Primero hay consecuencia, no decíamos antes una cosa y en este tema y decimos otra. Hay consistencia, hay consecuencia, hay convicción, pero además hay defensa de la Constitución. Ese artículo que leí son las atribuciones de la presidenta establecidas en la Constitución. Ahí dice: la presidenta se debe comportar en las relaciones internacionales, en la política exterior, con base en estos principios. Es atribución de la presidenta o el presidente dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Es obligación de la presidenta seguir esos principios normativos. Estamos cumpliendo con la Constitución como juré hacerlo el día que tomé posesión. Quien no siga como presidente estos principios, pues está violando la Constitución, no está siguiendo las normas a las que le obliga la Constitución, además de la convicción. Presidenta, ¿ha tenido ya llamada con Delcy Rodríguez, la presidenta ya juramentada? No, todavía no hemos tenido llamada con ella. Y finalmente, para este año, presidenta, ¿ya tiene pensados algunos cambios en el gabinete? No. Perfecto. Gracias. Feliz año, presidenta. Igual. A ver, el compañero nada más y ya, ahora sí, ya. Gracias, presidenta. Jorge Salcedo, del Sol de México. Preguntarle, presidenta, el día de hoy publicamos en el Sol de México una nota sobre la Coordinación Nacional de Protección Civil, que está desarrollando un proyecto de norma oficial mexicana para resguardar o tener mayores medidas de seguridad en eventos masivos. Particularmente señalan o admiten que estas medidas no fueron parte de los eventos caóticos que digamos, resultaron en una riña en 2022 entre los equipos del Querétaro y el Atlas, que dejaron varios muertos. Entonces queríamos preguntarles, en el contexto del Mundial de la FIFA que presenta este año, pues qué iniciativas buscarían promover en estas medidas de seguridad para que los eventos masivos cuenten con seguros para los asistentes y también para mayor control de los aforos. Bueno, normalmente estos eventos están regulados por los estados y por los municipios. Las leyes de protección civil hay una ley federal, pero quien regula, quien norma qué tiene que haber es principalmente los estados. Y está bien que haya una visión general desde la federación para que los estados tengan regulaciones similares, pero es una atribución principalmente de los estados y los municipios. De acuerdo, presidenta. Y en un segundo tema también publicamos en El Sol de México hace unos días que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, está desarrollando una política de adaptación al cambio climático, una política de adaptación nacional, así le llaman, Adapta MX. Preguntarle sobre esta política porque es una política que se señala como la primera política de adaptación en México que se presentará este año, en 2026. Si quieren, invitamos a la secretaria Alicia Bárcenas para que nos hable de varios temas ambientales y entre ellos adaptación al cambio climático. Gracias, presidenta. Y finalmente, preguntarle si este jueves que va a dar el anuncio de seguridad también hablará sobre el registro de personas desaparecidas que había quedado pendiente para… Ya lo tenemos listo. No nos va a dar tiempo el jueves, pero fijamos una mañanera para poder informar tanto
del registro como de las nuevas normas que se impulsaron el año pasado, cómo se están llevando a cabo y cómo es el trabajo con los colectivos de personas desaparecidas. ¿Habrá alguna fecha en particular donde podemos esperar esto? Lo programamos, pero ya está trabajado el reporte. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos a la sorpresa ahora sí. Los enanitos vienen del río pidiendo capa que tienen frío. Los enanitos vienen del río pidiendo capa que tienen frío. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan primos hermanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan los mexicanos. Son los enanos chiquititos y veteranos. Son Los enanotes hacen la rueda de guajolote. Son los enanos cortos de pies, largos de manos. Los enanitos de Tlacotalpan van por el río del Papaloapan. Los enanitos de Tlacotalpan van por el río de Tlacotalpan. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan los mexicanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan los mexicanos. Son los enanos chiquititos y veteranos. Son los enanotes, hacen la rueda de guajolote. Son los enanos cortos de pie, largos de manos. Niñas y niños, vengan a bailar. Niñas y niños, vengan para acá. Eso. A la tarima. Estos enanos no son de aquí, son de Orizaba, que ayer los vi. Estos enanos no son de aquí, son de Orizaba que ayer los vi. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan primos hermanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan los mexicanos. Son los enanos Vamos a ver los pies. chiquititos y veteranos. Son los enanotes, hacen la rueda de guajolote. Son los enanos cortos de pies, largos de manos. ¡Opa! Eso. Moviendo los zapatos, chamacos. Eso. Eso, los pies. Eso, vuelta, vuelta. Estos enanos ya se despiden, solo les piden, no los olviden. Estos enanos ya se despiden, solo les piden, no los olviden. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan estos chamacos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan los mexicanos. Son los enanos, abajo. chiquititos y veteranos. Son los enanos que hacen la rueda de guajolote. Son los enanos cortos de pie, largo de mano. ¡Eva! ¡Rico, rico, rico todo el mundo! ¿Qué más, Belmont? ¿Qué más nos tienes de sorpresa? Presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí y queremos compartir que hay una sorpresa más para todas las niñas y niños A ver. de México. ¿Listos? ¿Listas? ¡Eh! Llegaron los Reyes Magos a la mañanera. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Desde dónde vienen?
Desde África. Desde África. Europa. Europa. Y Arabia, claro. Arabia. ¿Cómo están? Qué gusto. Felicidades. Gracias, feliz. ¿Y los regalos? Aquí están. Algunos. ¿Y los demás? Ahí está en el caballo. No, para todos los niños. No, es para todos. Para todos hay regalos. ¿Quién quiere la raqueta? La raqueta. ¿Acá? ¿Quién quiere raqueta? Muy bien. Con mucho cariño. ¿Sí? Muñequita. ¿Quieres un...? Ponle para Juli, Para Juli. ¿Quieres una de ellas? Allá mi niña. Allá falta. Para todos hay. ¿Y no trajeron rosca de reyes? ¿De una vez? Aquí, mira, eso. Quédate con eso también. ¿Allá quién quiere? ¿Qué más? A mí también me tocó regalo de Reyes. Sí, ven. De Julián. ¿Cómo llegó el fuego al mundo? ¿Listo? A una foto. Vénganse todos. A ver, aquí pequeñito, un poquito más para acá, sienta. Aquí pequeñitos todos aquí. Al centro. Al centro. De este lado, de este lado. De este lado. De este lado. Que los Reyes Magos partan la rosca. Y tienen que hacer tamales el 2 de febrero. Sí. Aunque vengan de Europa, les tocan los tamales. Vamos. Vamos. Te tocó el béisbol. ¿Yo? Ya está como un grupo. No, no hay nada, no. No, lo que no salió, no. Otra vez. Otro pedazo. Adelante. Miren la pequeñita de la Pau. A ver. Bueno, ¿quién le corta? Porque si no me va a tocar a mí. Adelante, adelante. ¿Quién dijo yo? ¿A ustedes también les toca? Aquí está. Primero, Primero, Pablo. Los tamales. Bueno, vamos a interrumpir ya a terminar la mañanera. Adiós a todos. Justo. Feliz año.